Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 68. Con ello acabaremos el sexto capítulo y estaremos exactamente a 20 dapim del final del tratado de Yomá. Para ello, vamos a comenzar en una nueva Mishnah que está al final de la página 67 abajo, y ahí es donde vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, acabando este sexto capítulo. Muy bien, nos dice la Mishnah. Después de que hemos hablado sobre el Saída Mishtaleach, este cabrito que era enviado al desierto, el Cohen, volvemos a lo que hacía el Cohen, este Saída Mishtaleach dijimos que se hacía a través de una persona, que no era el Cohen, se enviaba. Entonces ahora volvemos a las labores del Cohen en el Bet HaMikdash, en Yom Kippur. Entonces nos dice, Balo, Etzel paró, Etzel par, Besair Anisrafim. Es decir, el Cohen volvía frente al toro que ya había sido degollado, que había rociado su sangre dentro del Kodesh HaKodashim, y del Sair, y del otro cabrito, y que iban a ser quemados. Keraan, es decir, los abría, Veotzi etemurehen, y sacaba sus entrañas. Natán Bamagis, los ponía en una bandeja, uno de los utensilios del Bet HaMikdash, para que Veiktirán al Gabe Mizbeach, y los quemaban en el altar. Vamos a ver en la Gemara que no es justamente que los quemaba en este momento, porque todavía no era el momento de quemarlos, sino que los acercaba al altar. Kelaan, es decir, viene a entrelazar la carne, el cadáver, por así decirlo, del toro y del sair, y los cuelga bemiklaot, es decir, en una especie de palos, ¿sí?, donde se llevaba la carne de los animales. Veotzian le beta serefá, y lo sacaban al beta serefá, es decir, al lugar donde iba a ser quemado. Y los dos iban a ser quemados. Umematai metameim begadim, y a partir de cuándo impurificaban las vestimentas estos animales. ¿Por qué? Porque sabemos, porque dice Basorefotam yajabez begadab, el que los va a quemar tiene que lavar sus prendas porque se había impurificado. ¿A partir de qué momento queda impurificado? Misheyatzeu just lejomata azara, desde el momento en el que salían fuera de la muralla de la Azara, es decir, de la muralla del Bet HaMikdash. Rabbi Shimon Omer, Misheyatzit haur beruban, desde el momento en el que prendía el fuego en la mayoría de la carne de estos dos animales. Muy bien, nos dice entonces la Gemara, Iktirán Salkadatak, dice, ¿acaso los quemaba en este momento? Dijimos que no los quemaba ahí. Entonces, ¿cómo es en realidad que hacía? Emma, más bien tienes que decir, le actiran para quemarlos al Gabea Mizbeach, sobre el altar. Es decir, que los ponía en ese mequís, en esa bandeja, para quemarlos cuando llega el momento en el altar. Que es que la Ambe Mikleaut, que los colgaba entrelazados en esos palos, Amar Rabbi Yohanan, Kemin Kelia. Es decir, en realidad no entendemos muy bien cuál es el hidush que trae aquí Rabbi Yohanan, pero nos explica que es como una especie de que quedaban entrelazados el uno con el otro. Tana, se enseñó también así. Lo allá menatejan nituach basar hola. Muy bien, ahora vamos a entrar a hablar sobre cómo los sacrificios eran, perdón, cómo eran desollados y descompuestos. Bien, entonces dice, no se lo desmembraba como se desmembra la olá, el sacrificio de olá, que antes de sacarle la piel de la carne y después se partían los miembros del animal. Eso era para la olá. Ela, más bien, ¿cómo se hacía aquí para Yom Kippur? Or al gabe basar, es decir, se le sacaban las partes cuando todavía la piel estaba sobre la carne. Menahanemile, ¿de dónde sabes esto? De Tania, como se enseñó en una vereita, Rabbi Omer, dijo Rabbi, Nemarkan, está dicho aquí, dice, Or ubasar uperesh, es decir, et orotam vet besaram vet pirsham, es decir, su piel, su carne y sus excrementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? El orden, ¿cuál es? La piel, la carne y los excrementos. Venemarle alán, y está dicho en otro lugar, en cuanto al toro del Cohen Mashiach, del Cohen que era ungido, dice, Or ubasaru peresh. También dice así, vet or apar, vet kol besarot, vet rosho, vet keraab,
Ukerabó bepirsho. Es decir, también el versículo que habla ahí sobre el Cohen Mashiach habla en este mismo orden de todas las cosas. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer aquí? Vamos a aprender una que es de la Shabbat, es decir, una correlación entre términos. Male Adam al Yeden Ituach, al Yede Efshet, dice, igual que ahí en el toro del Cohen Mashiach, es a través de que se desmiembra, se parte el animal y no a través de que se lo desolla. Entonces aquí también, en el Yom Kippurim, primero al Yeden Ituach, es decir, se va a seccionar las partes del animal y no a través de que se lo desolla primero y después se quitan los miembros. Ahora pregunta la cámara Beata Menalan, y ahí como tú sabes que primero se lo desmiembra sin quitarle la piel. De Tania, como está dicho, Vekirbo ufirsho veotzi. Es decir, explica ahí en el libro de Torat Kohanim, en Vayikra, que la intención del versículo es vet ora par, la piel del toro, vet kol besaró al rosho, y toda su carne que está sobre su cabeza, ve al keraab, y sobre sus riñones, ve kirbo y su interior. Ufirsho, ve otzi, el mijus la mahané, lo va a sacar fuera del campamento. Melamed shemotzio shalem, es decir, nos viene a enseñar el versículo de la forma en la que está enseñado, que se lo saca cuando está todavía entero. Yahol, pregunta la cámara, podría ser Yisrefenu shalem, que también hay que quemarlo entero. Entonces dice Marcán, ahí está dicho, Rosho u Keraab, es decir, su cabeza y sus riñones. Keraab, no son los riñones, son las entrañas. Benemarle Alán, y está dicho también, Rosho Gerab, es decir, en cuanto a la Olá, que su cabeza y sus entrañas. Entonces, Male Alán, igual que ahí para la Olá, tiene que ser cuando ya está dividido el animal en partes, Afkan. Entonces, también aquí, Al Yeden y Tuas, cuando el animal ya está dividido en partes. Continúa la pregunta. Y Male Alán, Al Yede Efshet, Afkan, Al Yede Efshet. Dice, pero espérate, si me lo estás comparando con la ola, podríamos decir, y si la ola se hace primero quitando la piel, desollando al animal, entonces dice que aquí también hay que desollar al animal. Entonces Talmud Lomar, por eso dice el versículo, de Kirbo Upirsho. Mai Talmud Lomar, pregunta la Gemara, ¿qué es lo que quiere decir el versículo? Amar Raspapa dijo Raspapa, que Shem Shepirsho Bekirbo, igual que su Peresh está dentro de él, en el momento en el que lo vas a sacar. Kaj Besaro, también su piel, oro, va a estar pegada a su piel. Es decir, Peresh y Keresh, Peresh son los excrementos y Kirbo es sus entrañas. Igual que cuando lo sacas, sus excrementos están todavía dentro de sus entrañas, entonces también la piel está pegada a la carne en el momento en el que lo sacas. Y no como la ola, que primero había que desollarlo. Muy bien, perdón. Entonces continúa la Mishnah analizando lo que dijo sobre este par Besair Anisrafim. El toro y el cabrito que eran quemados. Y dijimos que impurificaban a la persona que los quemaba. Dice, me matá y metameim begadim. ¿A partir de cuándo impurificaban las ropas? Tanura bananes, ya nosotros sabes en una veraita. Yotzi el mijus la mahané besarfu. Es decir, que nos dice la Torah que hay que sacarlo fuera del campamento y quemarlo. Muy bien, entonces tenemos que entender. Primero vamos a explicar cómo funcionaba el campamento. Tenemos dos circunstancias. La primera circunstancia es el campamento que había en el desierto cuando había Mishkan. Bien, el Mishkan, que era el tabernáculo que estaba en el desierto, estaba plantado en el centro del campamento y eso se llama, el tabernáculo en sí se llama Mahané Shejina. Ahí es donde reposaba la presencia divina. Alrededor acampaban los Leviim y eso se llama Mahané Leviá. Y más allá acampaba todo el resto del pueblo de Israel. Sabemos que 3 tribus en cada punto cardinal, y eso se llama Mahané Israel. Eso era en el desierto. Ahora la pregunta es, cuando había Betamikdash en Jerusalén, ¿cuál es el Mahané Shejina? Pues el Mahané Shejina en Jerusalén era el Ejal, es decir, el santuario también, el edificio del santuario, Ve'ezrat Israel,
y todo el recinto donde podía estar el pueblo de Israel, Kohanim, Leviim, ¿bien? ¿Qué es el Mahané Leviá? Todo el Harabait, todo el monte del templo. ¿Y qué es el Mahané Israel? Toda la ciudad de Jerusalén. Entonces, ahora vamos a tratar de entender, cuando se nos habla de salir fuera del campamento, a cuántos campamentos se está refiriendo, y en el caso de Jerusalén, ¿a dónde sería? Entonces nos dice así, Veyotzi el Mijuz la Mahané Besarfu, lo sacarán fuera del campamento y lo quemarán. Ahora dice, Lehalan, en cuanto al toro que se ofrecía por el Cohen Mashiach o por toda la congregación que había hecho idolatría, Atanoten Lahem, Shelosh Mahanot, los hace salir 3 campamentos, es decir, Shejinah, Leviá e Israel tenía que salir completamente. Kan Atanoten Lahem, Mahané Ejad, y aquí solamente les vas a hacer salir un solo campamento. ¿Por qué? Porque en el versículo dice, el Mijuz la Mahané, dice un solo campamento, y ahí lo va a quemar. Dice, sí, para el Cohen Mashiach o para la idolatría del pueblo, les hace salir 3 campamentos. Aquí solamente les vas a hacer salir un solo campamento. Entonces, Imken, Lama Neemar Mijut la Mahane. Dice, si no fuese así, entonces, ¿por qué dice Mijut la Mahane fuera del campamento? Dice, lo más leja para decirte que van, Sheyatza, Justa Mahane Ahat, Metamein Megadim. Es decir, en realidad, lo que entiende la Gemara es que no tiene que salir un solo campamento. En realidad también tiene que salir 3, igual que los otros. Lo que pasa que es, ¿por qué la Torah vino a especificar la Mahané uno solo? Para enseñarte que en el momento en el que sale del primer campamento, ya se impurifica, ya puede llegar a impurificar las prendas. Por eso escribió la Torah, el Mejut Mahané, a pesar de que hay que salir 3 campamentos. Esta es la primera explicación de la Gemara. Vehatam, pregunta la Gemara, sobre el toro de la congregación y del Cohen Mashiach. Menalan, ¿de dónde tú sabes que se quema fuera de los 3 campamentos? Dice de Tania, como se enseñó en el versículo. Veotziet kolapar, sacarás todo el toro. ¿Qué quiere decir? Juz le shloshah mahanot. Ahí vas a decir fuera de los 3 campamentos. Atomer juz le shlosh mahanot o enoela le juz de mahanejad. Dice, ¿esto qué quiere decir? ¿Fuera de los 3 campamentos o fuera de uno solo? Entonces dice que Shumer Bepara Eda, el Mijuz la Mahané, Sheen Talmud Lomar, Sheare Kebar Neemar, Besaraf Otokasher Saraf Etapara Rishon. Es decir, de donde yo sé que ya por lo menos son 2, porque cuando nos habla del par del par de la edad, de la congregación que hizo idolatría, ahí vuelve a decir el Mijuz la Mahané, fuera del campamento. Pero después dice, y lo quemarás como quemaste el par Rishon, el del Cohen Mashiach. Entonces, si ya el Cohen Mashiach dijo que tienes que salir, y aquí te vuelve a decir que tienes que salir, ¿qué quiere decir? Que por lo menos son 2. Sal del Mahané Shejina, sal del Mahané Leviá, y esto se aplica a los 2 por lo menos. Ay, ¿cómo llegó hasta el tercero? Umatan Mudomar, y entonces, ¿qué quiere decir en el versículo? El Mijut la Mahané nuevamente te vuelve a decir, Liten lo Mahané Shenia, que Shuomer Mijut la Mahané Badeshen, entonces ya teníamos 2. Esto es lo que acabamos de completar en hebreo. Ahora, cuando nos está hablando de Terumata Deshen, del hecho de la ceniza, es decir, había que quemarlo en el lugar donde se tiraban las cenizas. Vamos a buscar aquí donde estamos. Muy bien. Uksheu Omer, Mijut la Mahané Badeshen, cuando además nos dice fuera del campamento en cuanto a la ceniza, entonces, Sheen Talmud Lomar, Share Kebar Neemar, nosotros ya lo dijimos, ya sabíamos que había que quemarlo en el lugar del Deshen. ¿Por qué entonces nos dice el Mijuz la Mahané, el Shefe Hadeshen? ¿Para qué nos viene a recordar al lugar donde se vierte la ceniza? Dice Mahané Shelishit, tenlo, dale a esto el sentido de que tienes que salir un tercer campamento. Entonces ya hemos aprendido que para el toro de cuando todo el pueblo hace idolatría o el toro del Cohen Mashiach hay que salir los 3 campamentos. De ahí, nosotros decimos, bueno, igual que hay que quemar esos 2 toros fuera de los 3 campamentos, también el toro de Yom Kippur hay que quemarlo fuera. Entonces, ¿por qué dijo la Torá el Mijuz la Mahané fuera del campamento? Para enseñarnos que en el momento en el que sales del primer campamento ya se impurifica. Pero esto era la primera opinión de la Mishnah, la opinión del Tanakama. Rabbi Shimon estaba en discusión con ello. Rabbi Shimon, hay Mijuz la Mahané Maya Bidle. Entonces, ¿cómo explica Rabbi Shimon que haya un Mijuz la Mahané de más? Es decir, este Mijuz la Mahané que aprendimos que se impurifica a partir del primer campamento,
¿Para qué le sirve a Rabbi Shimon? Que él dice que nada más se impurifica a partir de que el fuego empieza a quemar la mayoría de los animales. Dice mi Bayelé, eje de Taña, Rabbi Shimon lo utiliza para aquello que fue enseñado en una vereita. Rabbi Elazar Omer, dijo Rabbi Elazar, Nemarcan, está dicho aquí en cuanto al toro de Yom Kippur, Mijuz la Majane, fuera del campamento. Benemarle, Alani está dicho ahí en cuanto al la paradumá, que vamos a leer este Shabbat de la Torá. Veociotal, el Mijuz la Majane, la sacarás fuera del campamento. Macan, igual que en el toro de Yom Kippur, se lo saca para quemarlo, Juz le Shosha Majanot, fuera de los 3 campamentos. Aflehalán, entonces también en cuanto a la parada Dumá, Juz le Shalosh Majanot, también tiene que ser fuera de los 3 campamentos. Entonces, Umá lehalán, pero igual que en la vaca roja, Bamizrach Shel Yerushalayim, había que quemarla al este de Yerushalayim, porque dice el peneo el Moed, el Nojach peneo el Moed, frente al Ohel Moed, es decir, que va a tener que poder ver el Ohel Moed desde el lugar donde está la entrada. Entonces, Afkan, también aquí en Yom Kippur, Bemizrach Shel Yerushalayim, en la parte este, fuera de Yerushalayim. Entonces pregunta la camarada Berrabanán. Perdón. Entonces, Rabbi Shimon, el Mijud la Majane, lo aprende para qué? Para unir de la vaca roja el lugar donde había que quemar los toros. ¿Sí? El toro y el Sair de Yom Kippur. Ahora dice, ¿y los sabios cómo aprenden? Que ya utilizaron Mijud la Majane para decirnos que se impurifica a partir de salir del primer campamento. Entonces, ¿cómo aprenden ellos dónde hay que quemarlos? Eja Sarifleu, ¿dónde van a quemarlos ellos? Que de Tania, como se enseñó en una vereita, Eja Nisrafim, ¿dónde van a ser quemados? Lisfona Shel Yerushalayim, es decir, al norte de Yerushalayim, Behutz le Shalosh Mahanot, y fuera de los 3 campamentos. Rabbi Yossi, Omer dijo Rabbi Yossi, Ebat Abetadesh en Nisrafim. Dice Rabbi Yossi, dice no, se quema en el Betadeshen, en el lugar donde se vertía la ceniza. Amarraba, dijo Raba, Mantana, de Pali Galé, de Rabbi Yossi. ¿Quién es ese sabio que está en discrepancia con Rabbi Yossi? Rabbi Elazar ben Yaakov es Rabbi Eliezer ben Yaakov, de Taña, como se enseñó, el Shef Hadeshen Nisaref. Es decir, que en el lugar donde se vierte la ceniza va a ser quemado. Sheyel Lesham Deshen. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que tiene que haber ceniza. No es específicamente el lugar de la ceniza, sino que en el lugar donde se va a quemar tiene que haber ceniza. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Sheyem Makom Meshupach. Dice, no. ¿Qué significa Shef Hadeshen? Tiene que ser un lugar que esté inclinado. Es decir, que por eso dice donde se vierte. Es decir, que si yo pongo algo va a rodar, va a ir para abajo, se va a verter. Entonces ahí es donde yo tengo que quemar en un lugar que esté inclinado. Amarle a Valle le dijo a Valle, Bedilma, Bemakom Meshupach, Udepalik. Dice, pero a lo mejor en lo que están discutiendo Rabbi Yossi y Rabbi Eliezer ben Yaakov es justamente que sea un lugar inclinado. Tanur Rabanán, enseñó a nuestros sabios en una vereita. Vea Soref, el que los va a quemar a ellos. Y Jabez Begadab va a limpiar sus ropas. Vea Soref, Metame Begadim. Es decir, el que quema, él es el que se impurifica las ropas. Velo Amatzit, y no el que enciende el fuego, el Amatzit Taur. Velo Amesadereta Maraja, ni el que prepara las maderas. Ves de a Soref. ¿Y quién es el que lo quema? Todo el que se encarga de la acción en sí de quemar. Ze amesayea beshaat serefa, es decir, el que está ahí ocupándose en el momento de la quema. Según la verita y dice Yaholaf, podría ser incluso Mishen Naasu Efer Metameim Begadim. Podría ser incluso aquellos que se están ocupando cuando ya se hicieron ceniza estos animales que también se impurifican con sus ropas. Después la Gemara y dice Tamud Lomar Otam. Dice Beasoref Otam, el que los va a quemar a ellos. Otam, Metameim Begadim, Velo, Mishenaasu Efer, Metameim Begadim. Es decir, ellos, es decir, esas personas que se encargan de quemarlos son los que se impurifican sus ropas y no aquellos que se encargan de las cenizas. Ellos no reciben impureza en la ropa. Rabbi Elazar de Rabbi Shimon Omer, Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, dice que dice Beotzi etapaz, sacarás al toro. ¿Qué se entiende de aquí? Que únicamente cuando el toro, cuando es todavía toro, metame, ahí impurifica. Nitaj abasar, si la carne ya fue cortada,
eno metame begadim, ya no impurifica, porque ya no es zapar, ya no es el toro, sino que son los trozos del toro. Ahora pregunta la Gemara y dice, May Benayo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos opiniones? Y Benayo, esta es la diferencia de Shavia Harukha, cuando la carne es dada y todavía no es ceniza, que según el Tanakama todavía impurifica. Según Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, ya no impurifica porque ya no es un par, es un trozo de par. Muy bien, última Mishnah del capítulo. Dice así, Amrulo le Cohen Gadol, le dijeron al Cohen Gadol, y guía a salir a Midbar, ya llegó el chivo al desierto. ¿Para qué? Para que pueda seguir con lo que vamos a ver a continuación, la lectura de la Torá y todo lo que sigue. Perdón. Porque únicamente después de que cumplió con Veshalach et Asair Bamidbar, que enviará al Sair en el desierto, solamente ahí, Betjele Bajatat y Actila Mizbeja. Ahí es cuando puede quemar los cebos del Hatat de Kippur. Entonces explica la Gemara, la Mishnah, perdón. ¿Y cómo sabían que llegaba el Sair al desierto? Es decir, el desierto dijimos que estaba a 12 kilómetros. ¿Cómo sabían que ya había llegado? Dice, Dirkaot Hayuosim, es decir, hacían algunos tipos de señales. Es decir, separaban las personas en el camino entre Jerusalén y el barranco a una distancia para que pudiesen ver uno a su compañero. Y cuando el que estaba cerca del desierto ve que tiraban al Sair por el barranco, entonces movía un pañuelo para señalizar que ya había sido tirado. Y el siguiente así iba moviendo el pañuelo uno hasta que llegaba a Jerusalén. Entonces el Cohen sabía que ya se había cumplido con ello. Menefim Besudarim, es decir, todos movían los pañuelos. Peyodein, y ahí sabían, también en el Bet HaMikdash, seguía a salir la Midbar, que ya había llegado el cabrito al desierto. Amar la viuda, dijo la viuda, Valo, si manga dola ya la em. Ah, pero espera, ¿acaso no tenían una señal mejor que todo esto? ¿Sí? Mirushalayim Badbet, ¿por qué? Porque Mirushalayim Badbet Hidudo, entre Jerusalén y Bet Hidudo, que es el comienzo del desierto, que estaba al comienzo de ese despeñadero, de ese barranco, perdón, Sheloshah Milin, había 3 milín, 3 kilómetros. Entonces se podía medir el tiempo que se tardaba en llegar de un lado a otro. Es decir, ¿por qué? Dijimos que los Yekirei y Jerusalén la acompañaban. Entonces, ¿qué? Olgin mil, ellos iban 1.000, habían caminado 1 kilómetro para acompañarlo, tenían que volver. Entonces caminaban otro kilómetro para acompañarlo y después esperaban el tiempo para caminar otro 1.000 más y ya sabían que había llegado al desierto. Olgin mil, Bejosrin mil, Beshohim que de 1.000, es decir, iban 1.000, 1 kilómetro, volvían 1 kilómetro y esperaban el tiempo de 1 kilómetro. Bellodein, seguía salir la Midbar. Y así sabían que el cabrito había llegado al desierto. Rabbi Ishmael, me dijo Rabbi Ishmael, Balosiman Ajera y Alahem, ¿y acaso no tenían otra señal? La Shonshel Zeorit, tenían ese hilo rojizo que estaba puesto en la puerta del Ejal. O seguía a salir la Midbar, allá a la Shon Malvin. Cuando llegaba el Sair al desierto, se emblanquecía. Shenemar, y mi Yuhatim Kashale, Hataehem Kashanim, Kashale y albino. Si vuestros pecados son rojos como el carmesí, yo lo voy a hacer blancos. En realidad, esta parte del Baj lo elimina. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esto no existía en el segundo Bet HaMikdash. Habíamos dicho que tuvieron que cambiar, ¿sí? A cada vez, hasta que finalmente la mitad era puesta en la piedra y la mitad era atada entre los cuernos del animal. Dice la Gemara, Amar Abaye, dijo Abaye, Shumamina, ¿qué se aprende de aquí? ¿Qué es lo que se puede deducir? Perdón. Bet Hidudo, que este lugar llamado Bet Hidudo Bamidbar, Kaima, estaba en el desierto. Vea Kamashmalan, de Casaba la viuda, que van a salir a Midbar, Nasa Midbato. Entonces, ¿qué es lo que se desprende de aquí? Si este lugar que se llama Bet Hidudo está en el desierto, y ahí ya nos dijo que el Cohen puede seguir con su trabajo, entonces, ¿qué quiere decir? Que para Rabbi Yehuda
en el momento en el que el animal llega al desierto, ya cumplió con la mitzvah. Aunque no lo despeñes por el barranco, ya cumplió su función. Adran alach shenese airim, Adran alach shenese aire, Adran alach shenese aire. Volveremos a ti. Capítulo sobre los dos cabritos que eran enviados, los dos cabritos del Cohen Gadol de Yom Kippur, Beli Neder. Vamos a comenzar el séptimo capítulo. Nos dice así. Dice la Mishnah, Balo Cohen Gadol Likrot. Es decir, después de que ya hizo todo esto, el Cohen Gadol venía, iba a leer en la Torah. ¿Cómo hacía? Y en la Likrot be Bigrebuts, Kore, Beimlav, Kore be Istelit, Lavan Mishelo. Si quería leer con las ropas blancas del Cohen Gadol, que lea con ellas. Y si no, se podía poner un istelit, es decir, una túnica suya. Tenía que ser suya, una túnica que es como un haluk, ¿sí? Un lebush que es como un haluk. Ahora, Hazana Knesset, es decir, el shamash del Beta Knesset que había en el templo, noté el Sefer Torah, venotno le Rosh Knesset. Cogía un Sefer Torah y se lo daba al Rosh Knesset. Es decir, que es el que fijaba todos los asuntos del Beta Knesset. El Rosh Knesset notno la Segan. Y el Rosh Knesset se lo daba al secretario del Kohen Gadol, que es más importante. Estamos viendo que va pasando de uno a otro en orden de importancia. Bien. Y después, a Segan notno la Kohen Gadol, el secretario se lo daba al Kohen Gadol. El Kohen Gadol, Omedu Mekabel Bekore, estaba ahí, recibía el Sefer Torah y leía. ¿Qué leía? Leía en el Sefer Vayikra la parashá de Aharemot. Y después leía en la parashá de Emor, que está junta. Es decir, Aharemot, Kedoshim Emor, dos parashot después. ¿Qué leía ahí? Ach Beazor la Jodesh. Pero en el décimo mes en el décimo día del séptimo mes. Ahora, ¿qué hacía? Goler el Sefer Torah, enrollaba el Sefer Torah, manijó Bejeco, se lo quedaba junto con él. Veomer y decía, mucho más de lo que yo os he leído está en este Sefer Torah. ¿Qué hacía? Y ahí empezaba a decir de manera oral los musafim, es decir, lo que está en Parashá de Pinjas, que leeremos dentro de 2 semanas, en el libro de Bemidbar. Ubeazor, la Jod de Shashevi, ¿sí? Que está en el Homash de los Pekudim, en el libro de Bamidbar. Y eso lo leía de memoria. ¿Por qué? Porque entre Vayikra, Aharemot y Emor no es mucho. Hay que dar solamente un poquito de vueltas al Sefer Torah. Pero entre Emor y Bemidbar, para Shat Pinjas, hay que estar girando, para que, por respeto al público y para que no se impacienten, entonces la segunda parte la leía de memoria. Ume pareja lea, y entonces decía la verajá. ¿Qué verajá decía? 8 verajot. Primero decía la Torah, Asher Natanla nuestro Torah Temet, Bejule, que nos dio la Torah verdadera. Vea la Odaá, es decir, por el agradecimiento. Perdón, vea la Abodá, es decir, por el servicio divino del Bet HaMikdash. Recebe Ameja Israel, Urcebe Abodat Beteja, Debir Beteja. Como nosotros decimos, Retse Hashem Elokeinu Bameja Israel, en la Amida, ¿verdad? Muy bien, después decía la Odaá, para juntar el agradecimiento con el servicio. ¿Qué decía? Decía Zobeach Toda Yehabde Neni. Y eso es justamente la verdad que decimos Modima Nachnulach. Nosotros te agradecemos, ¿sí? A Tov Lejale Odot. Cuarta verajá al Mejilate Abón, por el perdón sobre los pecados. Es decir, mejor la abonotenu beyom kippurim azeh, melech mochel besoleach la abonotenu, tú eres Dios que perdonas y que dejas pasar los pecados de tu pueblo Israel, vela abonot mejab de Israel. Muy bien. Ahora sigue la quinta, al Amigdash, sobre el Bet Amigdash, mitpalel alav, rezaba bifnei asmo, que decía Baruch shebachar bamigdash. Bendito quien eligió el Migdash. Ve al Israel, por el pueblo de Israel, que decía bifnei atzman, terminaba la verajá y decía Baruch shebachar be Israel. Bendito quien eligió Israel. Ve al Yerushalayim mitpalel bifnei atzma. Es decir, decía la oración por sí mismo y terminaba la oración diciendo Bonei Yerushalayim, Aboher Yerushalayim. Por último, a la Kohanim,
Bifnei Atzman, rezaba por los Kohanim en su verajá y terminaba diciendo, Baruch Shebajar Bezarosh el Aarón. Bendito quien eligió a la descendencia de Aarón. Beashear tefila y por el resto de la tefila. Muy bien. ¿Qué dijo la Mishnah? Continúa la Mishnah y dice, Arroe Kohen Gadol, que Shu Koreh, el que ve al Kohen Gadol cuando está leyendo en la Torah, Eno Roe Parve Sair la Nisrafim. No puede ver el momento en el que están quemando el toro y el sair y el cabrito. De Arroe Parve Sair, a Nisrafim, Eno Roe Kohen Gadol, que Shu Koreh. Y el que está viendo cómo queman a los dos animales no puede ver como el Kohen Gadol lee en la Torah. No es porque no pueda. Ela Shayat Derech Rejoká, sino que uno estaba en un lado y el otro estaba en el otro, y no podían coincidir. El tiempo que tardaría en volver desde el lugar donde se está quemando hasta el lugar donde se está leyendo, ya se acabó, o desde el lugar donde se está leyendo hasta el lugar donde se está quemando, ya se acabó. Perdón. Es decir, que ambas cosas se hacían al mismo tiempo. Ahora, la Gemara viene a preguntar sobre la ropa que utilizaba el Kohen Gadol en este momento. Dice, Beistalit Lavan Micheló, es decir, con una Midekatani, Beistalit Lavan Micheló. Puesto que enseñó que lo hacía con una túnica blanca que era suya personal, es decir, que no una ropa que pertenecía al Tzibur, que pertenecía al pueblo. Miklal de quería la Babodahi. Entonces, ¿qué se entiende de aquí? Que la lectura de la Torah no forma parte de la Abodá, del servicio divino. ¿Por qué? Porque el servicio divino solamente se puede hacer con ropas que pertenecen al Tzibur, a toda la congregación. Bekatane, Imratzalikro, Bebigdebus, Core. Pero el hecho de que está escrito que si quiere leerlo con las ropas públicas de lino, que lo lea. Shmad Mina, ¿qué se aprende de aquí? Es decir, las ropas de la que una le fueron dadas al Cohen para que el Cohen pueda sacar provecho de ellas. Es decir, el hecho de que no le obligan a quitársela para hacer algo que no forma parte de la boda, quiere decir que si las quiere guardar para hacer algo que es de por su comodidad personal, entonces se le permite. Dice Dilma, Shani quería. Dice, no, espérate, a lo mejor es diferente la lectura de la Torah. De Tzorech Abodahi, que es una necesidad del servicio. No es el servicio en sí divino, pero es una necesidad del servicio Yom Kippur. Dice de Ibayelan, Bigde, que es una Nitnu Lehenot Bahen, o lo Nitnu Lehenot Bahen. Es decir, la Gemara trae, sí, justamente la esencia de esta duda en cuanto a sacar provecho o no sacar provecho de la ropa del Kohen Gadol, de la ropa de la Keuna en general, ¿sí? Y ahí es donde se va a quedar nuestra pregunta para poder estudiar mañana. Dice Bigde que una nitnu la anot bahen, o lo nitnu la anot bahen. Ahí va a empezar a traer la Gemara algunas pruebas para tratar de entender si fue dada para eso o no fue dada para eso. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos Shabbat, Shalom, Umeborach. Muchas gracias a todos por conectaros y Bezrat Hashem nos encontraremos en Mozae Shabbat para continuar con el séptimo capítulo. Chizku ve'imtzu y Shabbat Shalom a todos.